Visita en el piso Carla Carrizo, politóloga, docente, miembro de la Cámara de Diputados desde el año 2013, pertenece al bloque de la Unión Cívica Radical, Evolución, y es diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Yo no sé si esto es real, pero vamos a chequearlo. ¿Es Ana Carla Carrizo? ¿Es así? Hola, ¿cómo Maxi. te va? Sí, es así, Ana Carla. Pero bueno, vieron que ahora por suerte se pone un solo nombre. Exacto. Porque si a mí me dicen Ana, yo no me doy vuelta. O sea, es que todos para te mí misma y para el conocemos por resto Carla. soy Carla. Sí. Te autopercibís Carla. Totalmente. Bueno, ¿cómo pasaste estos 2 años de pandemia? Bueno, justo estábamos charlando en la previa. Primero lo felicito, es un lugar muy lindo como avanzó. Gracias. La radio. Y bueno, la idea es que, bueno, por suerte la memoria es selectiva, porque hoy parece que fue lejano, pero la verdad que no hace ni un año. Hubo muchísimas familias que perdieron personas, hubo gente que no se pudo despedir, hubo muchísimo dolor. Y la verdad que ahora transitamos, volvemos a reencontrarnos en lo público desde otro lugar. Pero fue un aprendizaje social e individual muy fuerte, no solo para los argentinos, sino para el mundo. Así que me parece que esas son heridas que bueno, que las vamos a ir transitando, sobre todo los adolescentes, como hablábamos, y los niños. Así que espero que el gobierno también, y los adultos mayores, espero que el gobierno finalmente, y todos los gobiernos, no este en particular, se tome en serio el tema de la salud mental en la Argentina, como decís vos, para adultos, para niños y para adolescentes, porque siempre digo que los adolescentes son como los hijos del medio, ¿no? Son niní. Y la verdad que no hay programas específicos de salud mental y son, la verdad, los más afectados con la pandemia. Así que espero que finalmente la dirigencia política entienda que la salud mental es muy importante. No se ha cumplido la ley en este ciclo de 10 años, no hay presupuesto. Así que te diría que los niños y adolescentes son los niní del esquema de salud mental en la política pública de Argentina, en todos los distritos, ¿no? Totalmente de acuerdo, sí. Además, hay una situación tal vez de, no sé si la palabra es violencia contenida, porque a lo mejor no sé si es la correcta, pero sí, vos ves un desasosiego en la calle, gente que se pelea por cualquier cosa. Obviamente que ya con situaciones económicas que vienen deteriorándose a lo largo de los años, eso se va viendo, pero a mí me da hoy cuando camino a la calle, por ahí vas a Florida, ves tristeza también, ves como una situación de desolación. No sé si te da esa misma sensación a vos. Yo no veo tanta esperanza tal vez cuando vas llegando a otra selección, a lo mejor porque falta mucho, la verdad que no lo sé, pero no veo esperanza en la gente. Y la verdad que tienes razón la gente en sentirse así, porque no es solamente el encierro, el tema de la supervivencia en el sentido de que no me toque a mí y me tocó con menos daño el tema del COVID, sino también lo que pasó. Y durante ese año que estuvimos encerrados, la verdad que le cambió la vida a muchísimas familias de Argentina. Hoy estamos con el 40% de pobreza estructural y se cerraron muchísimos comercios y cada comercio de cercanía, que era un proyecto familiar, se quebró. Un proyecto familiar para 5 o 6 personas, que es una familia de Argentina. Entonces esa sensación de angustia, de ensimismamiento y de que la esperanza, la verdad que es una palabra vacía para quien atraviesa la idea de cómo llego a fin de mes y cómo rearmo mi vida, es un dolor, digamos, que atraviesa la sociedad argentina. Y espero que la dirigencia política lo lea, lo capture, lo pueda representar con cuidado y con solvencia. Bueno, ahí me gustaría engancharlo con la cantidad de años que hace que estamos en democracia, que son muchos, que a uno le parece que, digamos, la dictadura militar quedó allá lejos y hace mucho tiempo, y ojalá así sea, ¿no? Que nunca vuelva a repetirse y el nunca más tiene que estar más grande que nunca. Ahora, ¿qué crees que le falta a la democracia para darle justamente a la sociedad, digamos, esa que decía Alfonsín, ¿no? Que con la democracia se come, se educa, se vive y vamos a todos a vivir mejores, cuando recitaba el preámbulo de la Constitución y que lamentablemente no le llegó a todos, y te diría que a la gran cantidad de gente no le llega. Sí, lo primero es, y en esto me involucro a mí misma, lo que realmente le falta es una responsabilidad colectiva de la dirigencia política. Porque cada vez que llegan momentos históricos en donde obviamente nos ponemos en un modo de mirada retrospectiva, y eso fue el 24M, o cada vez que hay debates que interpelan el presente, como fue el tema del debate sobre el endeudamiento y el fondo y el refinanciamiento y etcétera, siempre la idea es echarle la culpa a un pasado
totalmente lejano. Y la verdad que la ausencia de bienestar en la Argentina, porque la democracia es una promesa de bienestar, no es solamente votar cada 2, 3, 4 años, es vivir bien, es un hábitat. Es lo que deseamos cuando los jóvenes, los adultos y los de mi generación se van a otro país. Esperanza. Vos cuando vas a votar ponés un engrenito de esperanza. Porque en definitiva la democracia es un modo de vivir, es un ámbito, es un hábitat. Y la verdad que en Argentina la democracia, la dirigencia de democracia no produjo bienestar, produjo pobreza. Y eso no tiene que ver con la dictadura. Esto tiene que ver con la impericia de la dirigencia política de la democracia en Argentina. Entonces me parece que mirá, yo veía ayer, hubo un famoso referéndum en Uruguay. Sí. Vos ves Chile, digamos, nuestros pares, que son países más fáciles de gobernar, que son unitarios, lo que vos quieras, pero tienen una agenda de problemas y de desafíos nuevos. Entonces, ¿cuál era la agenda de Chile en los 80? La enorme desigualdad, y que fue el gran problema de su reconstrucción democrática. Y hoy tenés a un presidente joven que todos los expresidentes apoyan y lidera esa agenda dentro del sistema. Uruguay hubo un reacomodamiento del sistema de partidos totalmente. Y eso fortaleció, no debilitó la democracia, le dio una nueva agenda de problemas, digamos. Bueno, ayer hubo un plebiscito, los partidos fueron, votaron. En Argentina estamos siempre con el espejo retrovisor. Digamos, sí, fueron, votaron y se terminó, no están después. Exactamente. Entonces, esa desazón de la sociedad argentina es la brecha enorme que hay entre la dirigencia política y las expectativas sociales. Carla, el 24 de marzo hubo marchas, por un lado la izquierda, por el otro lado también el gobierno, y uno se pregunta, ¿por qué no puede salir la sociedad toda con una misma bandera? En parte es lo que decías, pero creo que todos queremos gritar nunca más allá de la ideología o de la bandera. Y si yo, a lo mejor, como Maxi digo, ¿no? Iba a decir nunca más con la marcha de la Cámpora, este es de la Cámpora, este es de izquierda. Y si yo como sociedad quería ir, no podía ir porque el gobierno no hizo un acto público donde la sociedad pudiese ir todas, ¿no? Con diferentes expresidentes, con diferentes diputados, con diferentes referentes. ¿Qué no pasa? Sí, la verdad que tiene que ver con esto que hablábamos. La verdad que el 24 de marzo lo que vimos, esa plaza un poco sitiada, ocupada, que expulsa a la ciudadanía, no fue una plaza espontánea. Yo siempre digo ahí, sobró orga, faltó ciudadanía. Okay. Y la estética, o sea, la estética que, digamos, 13 kilómetros caminando, la verdad que la estética era una estética paradójica, porque esa marcha que organizó la Cámpora, que era de alguna manera un mensaje al gobierno, no a la ciudadanía, era una estética militar, era una estética militar. O sea, era una organización, ¿no? que marchaba toda alineada, 13 kilómetros. O sea, la estética militar no puede ser un homenaje contra la cultura de la dictadura militar. Entonces a mí me preocupa esa estética militarizada que ha vuelto a la democracia, que me parece que es un poco la dinámica, digamos, del cristinismo, no del kirchnerismo, del cristinismo, que fue la militarización del lenguaje político. Entonces se pierde ciudadanía y eso es peligroso porque, digamos, ¿qué aprendimos en el 83? Que no hay democracia selectiva, que no hay plazas selectivas, que no hay memoria selectiva. Entonces, cuando vos te apropiás de los grandes logros sociales y los partidizás y empezás a excluir, bueno, no aprendimos que la lógica del amigo-enemigo fue lo que se desarrolló en el 83. ¿Y qué rol han jugado las organizaciones sociales en esto también? Abuelas, madres, tal vez son los que más conocemos, pero hijos. Bueno, lo decía Graciela Fernández Mejide. Los derechos humanos no tienen dueño y las plazas tampoco. Y lo que ha ocurrido es que cada vez el poder se apropia de las causas nobles, y digamos que son logros colectivos, porque en Argentina costó muchísimo construir la idea de la tolerancia. Y la tolerancia no es un acto de simpatía, es un hecho profundo de voluntad política. Entonces, esta cosa de lo mismo que fue el cierre de año, el 10 de diciembre, una plaza liderada por la vicepresidenta, donde están todos los partidos de la oposición excluidos. Esa no es la plaza de la democracia. Y lo saben peronistas, y lo saben radicales, lo sabe la ciudadanía. Entonces me parece que esta lógica, digamos, de polarizar, excluyendo
es peligroso, porque es una estética y una dinámica, digamos, una cultura política militarizada. Ya se cerró ese capítulo. También, ¿vos crees que...? La cámpora tiene ese componente y creo que no lo hace bien a ese sector político, no lo hace bien al gobierno y no lo hace bien al país. Y vos decís que ya se cerró ese capítulo. Sí, obviamente se cerró lo que uno quiere ver, pero ¿también crees que se cerró la etapa de la cámpora? Sí, digamos, para mí lo interesante es esto. Se cerró en la etapa de la cámpora si la cámpora quiere agotarse en un revival del setentismo. Okay. Y uno podría decir hay dos hechos muy contundentes. El tema del debate sobre el fondo, demostró que la cámpora en Senado y en diputados no es mayoría dentro de la coalición de gobierno, es minoría, porque obtuvo 13 votos en contra sobre 119, que es el bloque de Frente de Todos, y en Senado 13 senadores. Pero tal vez ahí, y lo pensamos juntos o lo reflexionamos juntos, ahí se demostró que hay ciertos funcionarios, diputados, clase dirigente que puede conversar entre el oficialismo y la oposición, y que tal vez hay una parte que no quiere conversar o que quiere irse más a la izquierda, como habrá una parte que quiere irse más a la derecha, y tal vez eso es lo que, digamos, la clase dirigente tenga que debatir, porque si no se marcan ciertas líneas directrices que hagan que la gente viva mejor, podemos correr el riesgo de lo que pasó en otros lados, o derechizarse absolutamente, o irse para la izquierda absolutamente. Exacto, coincido con vos. Yo creo que lo bueno de lo que ocurrió en el debate, digamos, sobre la deuda y el fondo, es que es un punto de partida. Gobierno y oposición en la mayoría de las democracias no es que todo el tiempo se diferencian descalificándose a sí mismos, sino que construyen, digamos, cosas en común, porque en el fondo lo que importa es el país. Y eso fue un punto de partida. Hay que ver si somos más ambiciosos y seguimos esa senda. Pero lo que quiero poner en evidencia es que esa autopercepción que tiene la cámpora, que para mí fue yo celebro que la juventud se involucre y creo que fue un logro, esa especie, digamos, de politización activa que logró Cristina, luego que muere Néstor Kirchner. Ahora, el punto es cuál es el componente democrático. Si tu eslogan, digamos, es la descalificación del otro, digamos, y estamos con banderas setentistas como que combato, no, en la democracia no se combate, se compite, y no se resiste, se representa. Si empieza un lenguaje militarizado es que no aprendimos nada y eso no le sirve, no le va a servir al Frente de Todos, pero no le va a servir al país. Andrés. No, Carlos, te quería hacer una pregunta con respecto a esto que dijiste, que el debate sobre el FMI, sobre el Fondo Monetario Internacional, puede ser un punto de partida. Desde la oposición se busca el diálogo, pero ¿crees que ahora, a partir de eso, como es punto de partida tanto para la oposición, para el oficialismo, puede ser un punto de partida que Alberto Fernández vuelva a ese eslogan de campaña que era hablar con las diferentes oposiciones, si se quiere? Sabemos que hay una que es central, pero con las diferentes disidencias políticas. Sí, la verdad es que eso es lo que esperamos. Recuerdo el primer discurso del presidente cuando asumió la política del acuerdo. Es como hay un ciclo, ¿no? Y también esta es una autocrítica de lo que fue el ciclo de Cambiemos. El primer discurso del expresidente Macri fue la política del acuerdo. Entonces, ¿qué pasa con la dirigencia política? Que cuando empieza a transitar el gobierno, hay una especie de endogamia, de homogenización, de crispación y de aislamiento en una sociedad. Y fíjate que contra todo lo que dicen las encuestas muchísimas veces, la verdad que la expectativa de la sociedad, cuando los liderazgos demuestran algo en común, siempre premia. No es que la democracia en Argentina y la ciudadanía está crispada, está engrietada, eso es una dinámica de élite. Ahora, si no entendemos la mirada más larga de la ciudadanía y las expectativas, entonces la dirigencia va a representar mal. ¿Y cómo están parándose ustedes desde la Unión Cívica Radical para tratar de entender esas expectativas de la gente? Porque, digamos, entre ustedes también hay, digamos, posiciones diferentes, pero bueno, siempre se charló y se conversó dentro de un comité y se votó, y de hecho, cuando decidieron conformar Juntos por el Cambio, había muchos que no estaban de acuerdo en esa conformación, o de tratar de arreglar con Macri. Bueno, pero se arregló, fueron 4 años de gobierno, algunas cosas no salieron bien, otras, algunos dirán que sí. ¿Cómo se paran ahora de cara al 2023? Mira, es muy interesante, creo que el gran desafío de las dos coaliciones, tanto la que gobierna como Juntos por el Cambio, es cómo procesan los conflictos y la ambición de poder. Nosotros desde Evolución Radical tenemos muchas diferencias incluso dentro del partido. De hecho, nosotros formamos un bloque propio dentro del interbloque de Juntos por el Cambio porque queremos cambiar prácticas. Ahora, una cosa es diferenciarse para ser mejor,
Pero una cosa es, y digamos, romper y cuando, todo. y otra cuando cosa hay es una que decisión claro. colectiva, bueno, yo perdí y bueno, acepto la decisión colectiva si eso es para el bien del país. O sea, y digamos, ¿qué es lo que se ve? Que lo que, digamos, lo que abrumó en el debate, digamos, de la coalición de gobierno frente al fondo. Es decir, bueno, digamos, una vez que se tomó una decisión, yo dije mi diferencia, ahora tengo responsabilidades públicas, no es la historia política, no es una historia personal, es una historia colectiva. Entonces, esto es, ¿cuál es la estrategia? No se entiende la estrategia de la Cámara. Dice, bueno, esto es para el 2023, pero si estás gobernando, es ahora, es aquí, es ahora. Entonces, esa cosa esquizofrénica de la política argentina. Creo que, mira, lo escuchaba decir a alguien, a Argentina le faltan líderes o el presidente tiene que ser el jefe. No, miren, no es un problema de liderazgo, es un problema de responsabilidad de los partidos. Claro. Digamos, porque ya nos ha pasado y nosotros los radicales aprendimos. Nosotros tuvimos el tema de la Rúa, donde el gobierno, ¿no? Un presidente sin partido. O sea, los partidos no solamente tienen que estar ocupados en ganar elecciones, y este es el aprendizaje ya. ¿Cuál va a ser el programa de gobierno y cómo van a gobernar? Digamos, Juntos por el Cambio tiene que estar con esa agenda. Entonces, reglas para ordenar la ambición. Reglas para ordenar la ambición, lo aprendimos mucho más fácil, mucho más rápido que el Frente de Todos. Nosotros desde la Evolución Radical siempre exigimos prácticas y a veces fuimos solos dentro de la coalición. Dijimos, bueno, no, queremos prácticas. Las PASO no se dieron en el 17, no se dieron en el 19, pero se dieron en 2021. El kirchnerismo o el Frente de Todos nunca usó las PASO y sin embargo es la ley que la sacó Néstor Kirchner para ordenar los partidos. Hay algo que a ustedes les pasó, que estuvieron muy cerca de gobernar la ciudad de Buenos Aires, muy cerca, de ganarle a Horacio Rodríguez Larreta la jefatura de gobierno de la ciudad. Y algunos dicen que tal vez eso hubiese hecho que la ciudad siguiera evolucionando. Si querés le pongo el mismo eslogan que tienen ustedes, que algunos dicen que la ven un poco, o que se ve, y también lo digo yo, un poco estancada la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué opinión tenés vos? Y te lo pregunto como diputada de la ciudad. Bueno, nosotros la verdad que exigimos una agenda, exigimos en el sentido positivo, digamos, ¿no? De aportar más una visión. Tenemos visiones distintas en algunos puntos, y la verdad que cuando en el 2021 ingresamos a la coalición, digamos, pues estábamos en la coalición nacional, pero en la ciudad teníamos diferencias, toda esa gama de políticas, educación, primera infancia, más, la pudimos aportar, y la verdad que estamos en una construcción colectiva. En eso quiero destacar que hay una gran apertura a la recepción hay diálogo, digamos. Al diálogo. Entonces, esto tiene que ver también con Juntos por el Cambio, este contrapunto que se generó con un liderazgo, la verdad, súper incisivo, como es el liderazgo de Patricia Bullrich, que creció, ¿no? Digamos, que es un debate interesante que se da en Juntos por el Cambio y también en la coalición de gobierno. Primero, cómo decidir, cómo tomar decisiones que representen a todos. Y segundo, el tema de bajar un poquito el ego individual, digamos, porque todos coincidimos que queremos un cambio, pero el punto no es cómo hacemos y cuál es el contenido, porque todos estamos diciendo, digamos, que queremos. Yo celebro que Patricia haya avanzado también en su trayecto, porque ella también fue parte, hablando del 24, digamos, del 70, y los montoneros querían un cambio estructural, pero no con los votos, con la violencia. Ella también hizo un aprendizaje. Entonces yo diría menos ansiedad con respecto a cambios estructurales, porque en democracia sin consenso generalizado no hay duración de esos cambios. Y ese es un poco el aprendizaje. Yo espero que eso se entienda. No hay que fagocitar una velocidad, no alcanza a contener legitimidad electoral. Alfonsín la tuvo y la verdad que no alcanzó. Entonces esta cuestión de liderar discusiones profundas, sí, pero descalificarnos entre los líderes que tenemos que competir porque todos perseguimos lo mismo, me parece muy anticipado. Yo no te quiero sacar el título, pero tengo claro que a nivel nacional la Unión Cívica Radical va a competir. ¿Y a nivel ciudad también van a competir, o hay un diálogo y un consenso de que la fórmula salga, digamos, de esa manera, por consenso? Bueno, para el 23 falta un montón. Lo que sí es importante es que hemos aprendido a usar metodologías. Okay. Las PASO ordenan liderazgos. Esas PASO pueden ser entre partidos o pueden ser cruzadas, digamos, con líderes del PRO, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica, como fue en el 2021, que no fue el radicalismo versus el PRO, sino que fueron ofertas más, digamos, de los dos partidos. Sí. Eso es un gran aprendizaje. Fíjate y qué velocidad la tuvimos, porque en 2019
eso que fue el debate en la previa de la elección presidencial, no pudimos consolidarlo. O sea que yo diría que el Frente de Todos tiene que hacer ese tránsito también. A la Argentina no le digamos, no es un problema del líder, es un problema de instituciones. ¿Cuán responsables van a ser los partidos cuando lleguen a gobernar? Porque si no, siempre todo el mundo es la pregunta del millón, ¿dónde está el plan? Claro, bueno. Y el plan no ocurre más. Bueno, y ahí es importante, entonces, por lo menos para que la gente lo sepa, hay líderes de la Unión Cívica Radical, de Evolución, que quieren proponer un plan de gobierno. Exacto. En el caso de ser algunos presidentes en el 2023. ¿Lo están conversando con el resto de Juntos por el Cambio? En eso estamos. Okay. La idea no es solamente cómo la coalición se ordena para tomar decisiones y ordenar ambiciones, sino cómo la coalición se ordena para saber qué vamos a ofrecer a la ciudadanía cuando lleguemos al gobierno. No tiene que ser un aprendizaje una vez que uno llegó. Bueno. Tiene que ser un aprendizaje antes de saber hacia dónde vamos. Ese es el desafío de la coalición Juntos por el Cambio. ¿Te preocupa el crecimiento liberal? Ni, te voy a decir, a mí no me preocupa tanto, creo que las encuestas, hay una cosa que infla un montón, es natural, porque de alguna manera la sociedad está tan, digamos, abrumada con los privilegios de la dirigencia política, que creo que liberal, en ese punto los dos sectores, tanto Milei como Esper, capturan un problema social. Sí, claro, han tomado... Y es correcto, ese termómetro es correcto, entonces, pero no creo... no sé, la otra vez publicaron una encuesta en Clarín, como diciendo es la tercera fuerza, y la verdad que es una medición mala en esa encuesta. Entonces me parece que a veces se fagocita el crecimiento de un sector, que está muy bien que venga la política. De hecho me gusta que estén dentro del Congreso, ¿no? Eso los hace ser parte de las ventajas y desventajas de criticar el sistema político. Ahora, de ahí que se viene el aluvión, digamos, como a veces lo fagocitan los medios, es un error de información profundo. Y me preocupa que ese error de información distorsione las estrategias de los partidos que sí pueden liderar la presidencia. ¿Y por qué crees que los medios fagocitan eso? Porque en realidad yo te puedo hacer una nota a vos, como le puedo hacer una nota a Javier Milei, como le puedo hacer una nota a Esper, pero digamos, de ahí a vos decir, va a ser el próximo presidente, como se está diciendo, se está nombrando... Bueno, sí, primero porque los medios no son los grandes medios, digamos, no. Es parte de la dirigencia política. No es que los medios son claro. son puros. Sí, o son inocuos. También están atravesados por intereses, claro. Y también juegan un poco en la disputa del posicionamiento. Entonces me parece que tiene que haber mucha más seriedad en la información, porque esta idea de responsabilidad cuando uno dirige no es solo de los políticos, es de los sindicatos, es de los periodistas, es de los medios de comunicación. Entonces esa idea de fagocitar en las redes, ¿no? La política es mucho más que un titular, si es verdad que queremos fortalecer la democracia en Argentina con el 40% de estructura de pobreza. Andrés. Tengo una pregunta que une como ata varios cabos. Vos estudiaste en Alemania, Horacio Rodríguez Larreta estuvo en Alemania viendo un sistema que es trabajo y también educación. ¿Ves posible que esto se implemente en la ciudad de Buenos Aires sabiendo que es una sociedad totalmente distinta y diferente a la Alemania? Bueno, yo veo que el tema de la educación es el tema de la Argentina. Ahí a veces se presenta de un modo que no está bien. En Alemania, yo quiero decir, hay un sistema que se viene hace 60 años que está, y a veces se presenta como que en Alemania todo es así, no es así. En realidad el sistema alemán es muy complejo, hacen todos juntos la primaria, como si hiciéramos, ¿no? Y a los 11 años hay 3 alternativas, lo que ellos llaman el Gymnasium, que es la gente que va a la universidad. Después las Realschule, que son profesiones, digamos, serían los terciarios, y las Hochschule, que son oficios. Entonces no es que todo el mundo en Alemania hace prácticas en los colegios, es como las escuelas técnicas, o sea, el sistema argentino en ese punto está bien. Entiendo que la idea es, en este contexto, donde a veces las ofertas de las universidades no está a tono con la velocidad de la demanda del trabajo, la idea de oficios y terciarios más asociados a la salida laboral de los secundarios es excelente. Creo que eso es un punto de partida. Pero eso no significa que todas las escuelas públicas tengan que tener la misma orientación, ni que las escuelas públicas, los secundarios, públicos o privadas, le priven, digamos, a los alumnos la posibilidad de tener otro tipo, digamos, de alternativa. Sí, entonces no es todos a favor de los modelos de las escuelas técnicas. No, las escuelas técnicas y el modelo alemán de oficios
y terciarios, tiene que tener muchísimo más vínculo con los secundarios, pero no tienen que ser iguales. Porque en Alemania no funciona así, es para ciertos sectores específicos. Sos una de las personas que uno conoce que habla muchísimo de educación, te importa la educación, sí. Presentás proyectos relacionados con la educación, tratás de estudiar respecto a eso. ¿Te gustaría en algún momento tener algún cargo ejecutivo para llevar adelante esas ideas? ¿Lo pensaste alguna vez? ¿No lo pensaste? Porque digamos, más allá de lo legislativo que uno pueda cambiar o que puede proponer, lo ejecutivo es lo que te hace avanzar y lo que te lleva adelante, te motoriza cosas. Sí. ¿Te gustaría? Bueno, yo creo que hay gente muy capaz en temas de educación, pero sí hay un punto que me parece que es fundamental. Nosotros hicimos una pesquisa, a mí me interesa mucho todo lo que es primera infancia, porque tenés distintos, ¿no?, ciclos educativos y tenés que tener distintas estrategias en cada uno de los lugares. Hoy el analfabetismo está dentro de las escuelas, no está afuera, como en la época de Alfonsín, está adentro. Entonces hay que tener un programa muy incisivo. Pero sí me parece interesante que tenemos que reconstituir el lugar de la escuela, y para que se entienda, fíjate que durante la pandemia nosotros hicimos la pesquisa de quiénes eran las personas que estaban a cargo en las provincias, quiénes eran los ministros de educación, y solamente menos del 10% había transitado en las aulas. Entonces vos no podés tener un ministro de educación que no entiende la escuela, porque, digamos, generalmente son, ¿no? Entonces, tenemos que... y los maestros son muchísimo más que un asalariado. El maestro es el líder de la pedagogía. O sea, eso se perdió en Argentina. No podés ir a aprender a ser ministro de educación. No te quiero hacer una chicana, pero tampoco podés ir a aprender a ser ministro de ambiente. No, necesitamos profesionalizar el Estado. ¿Sí? Necesitamos eso. Entonces, en el Ministerio de Educación, gente que entienda lo que es la escuela, lo que es la docencia, lo que es la pedagogía, que haya transitado esos lugares. Así que esperemos que sí. Yo creo que el gran debate de la Argentina es, y con esto, digamos, me parece que es fundamental entenderlo, terminar con la segregación de clases de la educación argentina. Y empieza en la primera infancia, ¿no? Entonces tenemos niños pobres en escuelas públicas, clase media, baja y media, sector privado, porque no va más. Entonces tenemos que la escuela pública tiene que ser el lugar de excelencia que vuelva a generar la interacción de clases y la movilidad social en Argentina. Carla, te agradezco muchísimo por haberte acercado aquí a la radio, a Radio Sónica. Siempre sos amable, siempre cuando te llamamos estás y te interesa mucho comunicar las cosas que ustedes hacen. Así que bueno, te agradezco y espero que pronto nos volvamos a reencontrar, que no pasen 2 años otra vez personalmente. No, un placer. Quería conocer este nuevo lugar y la verdad que atrae. Los felicito. Bueno, muchas gracias. A ustedes. Carla Carrizo, diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, que charló y pasó por el piso de Radio Sónica.